Nuestra misión en Sectorial es hacer que las empresas se mantengan en el tiempo, aprovechando las oportunidades que les brinda el entorno. Nosotros nos encargamos de descifrar ese entorno para mostrarles las oportunidades. Por eso, hacemos análisis económicos, financieros y empresariales de los sectores, donde uno de los determinantes está en entender cómo se moverá el consumidor. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial les compartiremos las megatendencias y patrones del consumidor para este 2025. Si comenzáramos por la conclusión y las empresas tuvieran sobre su mesa de trabajo esos elementos de patrones y megatendencias del consumidor para el 2025, llevarían su estrategia más a elementos asociados a la innovación, la transformación, la automatización de los procesos que sean sostenibles, elementos de una experiencia inmersiva para el consumidor, la co-creación y el pensamiento o el atacar mercados diferentes al colombiano. O sea, mantener al colombiano, pero la búsqueda de unos mercados adicionales, teniendo en cuenta que el mundo va a tener un mejor ritmo de crecimiento de lo que tendrá nuestro país. Estos elementos serían esa conclusión a través de las diferentes megatendencias que ha presentado la comunidad ThreadHunter. ThreadHunter ha presentado unos patrones y unas megatendencias del consumidor para el 2025 que se concentran principalmente en 6 elementos. El primer elemento tiene que ver con la aceleración. La aceleración hace un análisis donde el consumidor cada vez tiene una voz o busca que su voz sea escuchada. Eso viene de tiempo atrás, desde el crecimiento acelerado que ha presentado las redes sociales, cómo las diferentes personas compartimos a través de redes sociales lo que nos pasa, nuestros diferentes pensamientos, y eso busca que esa voz sea cada vez más escuchada. Entonces, cómo las marcas van a poder generar elementos de capturar esa voz que lleven al usuario a tener una experiencia de forma independiente. Si no logramos que el producto o el servicio sea exclusivamente personalizado, entonces cómo llevar que sí la experiencia para ese consumidor sea personalizado a través de nuestra marca. Las marcas encontrarán en este 2025 un gran catalizador para lograr esa personalización. De hecho, ya lo vienen identificando desde años atrás, pero principalmente el 2025 va a ser un disruptor, un catalizador a través de los elementos de inteligencia artificial y posiblemente también con el blockchain. Esa inteligencia artificial y ese blockchain logrará generar todos esos elementos de personalización para ese consumidor, que es uno de los elementos que está solicitando. Entonces, primer aspecto de megatendencia, la aceleración. Segundo, tiene que ver con la reducción. Entonces, este consumidor que viene trabajando muy de la mano con la digitalidad, principalmente con el frente del e-commerce, ha encontrado que adicional de ser consumidor, también quiere ser su propio jefe y empieza a conceptualizar, a financiar y a lanzar nuevas ideas que lo llevarán a comercializar a través de ese comercio electrónico. Entonces hablamos de un emprendimiento instantáneo. Ese emprendimiento instantáneo debe ser muy simple, o sea, se debe apalancar en gran medida la simplicidad. Y la simplicidad lo que busca es que la experiencia del usuario sea lo primero. Entonces, cómo las marcas deben enfocarse es completamente a una experiencia de usuario completamente optimizada. Desde Sectorial construimos trimestralmente un informe de perspectivas macroeconómicas que te servirá para analizar las variables externas que impactarán tu compañía. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. Segundo aspecto de megatendencia, reducción, que es más el apalancamiento de la simplicidad. Un tercer aspecto tiene que ver con la convergencia. En esta convergencia, los principales aspectos que se están encontrando es cómo dar una co-creación, cómo las empresas empiezan a trabajar directamente con los consumidores para colaborar en la creación de productos y servicios que sean mejores, unos productos y servicios centrados directamente en el consumidor. Hay unos elementos adicionales que se hablan de la multisensación, y esto tiene que ver que en esta era digital el consumo pasivo de medios de comunicación ya no va a ser suficiente, y lo que se busca más es las experiencias inmersivas en un campo como el entretenimiento, cómo generar un entretenimiento que sea inmersivo. El cuarto elemento tiene que ver con la ciclicidad. En nuestro concepto en sectorial, este es el que consideramos que es el
más clave para entender a través de las diferentes marcas y de las diferentes empresas. Es que estamos encontrando un consumidor que es nostálgico, teniendo en cuenta que los nuevos adultos o los jóvenes adultos, personas que nacieron entre los 80 y los 90, entonces cuál era el tipo de televisión que se veía en ese momento donde no había todavía un boom de internet. Entonces todos esos diferentes programas se vuelven un recuerdo y poder traer a partir de las marcas ese pasado al presente, ¿sí? Ese es un gran elemento que va a estar presente en el consumidor en el 2025. Segundo aspecto es la naturalidad. Entonces el producto que van a estar buscando es un producto que tenga una pureza, tanto en lo ambiental como en lo espiritual y en lo físico. Y un tercer aspecto que converge en esta ciclicidad, que es la cuarta megatendencia del consumidor para el 2025, es la juventud. Y esa juventud es básicamente redefinir lo que significa envejecer, ser joven o pertenecer a una edad o una generación específica. Entonces, juventud, nostalgia y naturalidad son los elementos que hacen parte de la ciclicidad, que se vuelve la cuarta megatendencia para el consumidor en el 2025. La quinta tiene que ver con la redirección. Y esta redirección tiene dos aspectos bien relevantes. Uno de ellos es la gamificación. Entonces, cómo las marcas deben apostar a elementos en aplicaciones mucho más dinámicas e incentivos en las tareas de cotidianidad por parte del consumidor. Y un segundo aspecto es la fortaleza del tribalismo. Esa fortaleza del tribalismo es la necesidad de pertenecer a ciertos grupos, y esa pertenencia a ciertos grupos que sean leales van a apalancar de mejor manera las marcas. Cada vez vemos la consolidación de grupos apalancados en el deporte, grupos de ciclismo, grupos de runners, grupos de CrossFit, todo apalancado en ese frente del bienestar de la persona. Cada vez está creando ese tribalismo como uno de los elementos claves en esa redirección, que es la quinta megatendencia del consumidor para el 2025. Y el sexto elemento tiene que ver con la divergencia. Esa divergencia se apalanca mucho en la autenticidad, y aquí el líder es la generación Z. Una generación Z que es muy hábil en el uso de las redes sociales, que la integra en su día a día, y esas redes sociales que se vuelven la resistencia a la publicidad tradicional, buscando que más se consuma, o más bien los consumidores demanden un contenido auténtico y un contenido real. De esa manera, entonces, si entendemos que el consumidor va a tener elementos de aceleración, de reducción, de convergencia, de ciclicidad, de redirección y de divergencia, vamos a entender cuáles son esos patrones y megatendencias del 2025 para poder analizar si nuestra estrategia al interior de nuestra marca se está ajustando a esos elementos o si debemos hacer algún tipo de ajuste en el mismo.